Bienvenidos a una nueva emisión de Tu Médico en Casa, el programa institucional de la Clínica Medical Duarte. Hoy hablaremos acerca del infarto agudo del miocardio, una emergencia médica que sucede cuando un coágulo de sangre obstruye la irrigación sanguínea al corazón. Recordemos que sin sangre los tejidos no reciben oxígeno y mueren. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Lozano, médico internista y cardiólogo de nuestra institución, quien nos va a hablar más acerca de este tema. Doctor, ¿qué es el infarto agudo? El infarto agudo de miocardio forma parte del diagnóstico del síndrome coronario agudo. El infarto se caracteriza por un daño de la fibra muscular del corazón a consecuencia de un aporte inadecuado de oxígeno o una demanda aumentada de la misma. Doctor, ¿cuáles son las causas? En el 90% de los casos, la causa que está detrás de un infarto agudo de miocardio es la enfermedad arteriosclerótica de las arterias coronarias, es decir, la obstrucción de alguna de las arterias que nutre de sangre al corazón. Los factores de riesgo que están detrás del desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica coronaria generalmente son catalogados en factores de riesgo tradicionales y no tradicionales. Los tradicionales, que son los que más frecuentes se presentan en la población, son los que están relacionados con obesidad, sobrepeso, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, es decir, problemas de las grasas en la sangre, ¿okay? Sedentarismo, cigarrillo, el uso de cigarrillo, alimentación inadecuada, estrés excesivo, ¿okay? Generalmente son factores que están presentes detrás del desarrollo de la enfermedad arterial coronaria. Y en algún momento, por alguna condición, esas obstrucciones pueden accidentarse, pueden romperse esas placas de grasas que están acumuladas en las arterias coronarias y provocar una obstrucción aguda del vaso, haciendo que entonces la parte del músculo que es nutrida por esa arteria, pues ya no recibe una cantidad de sangre adecuada y aparece el daño por isquemia, que es así como se denomina en la cardiología el daño secundario a la obstrucción de ese vaso. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? El infarto agudo de miocardio tiene distintos síntomas y depende mucho de la persona que lo presente. Sin embargo, un síntoma muy común es el dolor en el pecho. El dolor en el pecho que caracteriza el infarto agudo de miocardio suele ser un dolor opresivo, como una sensación de pecho o de peso o de presión en la parte anterior del pecho y que suele irradiarse o transmitirse hacia el cuello, a la mandíbula, al hombro izquierdo, al brazo izquierdo o a la región epigástrica o la zona superior del abdomen. También hay otros síntomas que pueden acompañar al dolor, como son náuseas, vómitos, malestar general, frialdad, sudoración, palidez, mareo o incluso pérdida del estado de conciencia. Doctor, ¿qué tratamientos existen actualmente? El infarto agudo de miocardio es una verdadera emergencia en el área cardiológica y en la mayoría de los casos pudiera ser necesario el uso de técnicas invasivas como por ejemplo el cateterismo cardíaco, que busca primero identificar dónde está la lesión obstructiva de las arterias coronarias y luego, una vez identificado, tratar de, salvar o desobstruir esa arteria y restituir el flujo de sangre a través de la misma para así regresar a un aporte adecuado de oxígeno al músculo que así lo necesita. Sin embargo, aparte de estos procedimientos, también hay terapias médicas que pudieran también tratar de desobstruir el flujo que está interrumpido con medicamentos que traten de disolver coágulos o trombos que se encuentran dentro de las coronarias. Esos agentes se llaman agentes fibrinolíticos. Su médico en la emergencia tomará la decisión de cuál de las dos sería la terapia a elegir en su caso. También al mismo tiempo se utilizan medicamentos que ayudan a evitar que se formen nuevos coágulos de sangre, como son los antiagregantes plaquetarios como la aspirina, ¿okay? Y algunas otras drogas para entonces evitar la formación de nuevos coágulos que puedan obstruir también la circulación de la coronaria. Y al mismo tiempo también algunos otros medicamentos que puedan ayudar a que el músculo se recupere y tratemos de no expandir el daño que esté generado por esa obstrucción. Doctor, ¿se puede prevenir esta enfermedad? Como al principio tratamos,
el punto de los factores de riesgo. Es muy importante identificar los factores de riesgo que la persona pueda presentar para el desarrollo del infarto agudo de miocardio. Entonces, nosotros tradicionalmente podemos definir dos grupos de factores de riesgo, los que son modificables y los que no son modificables. Dentro de los no modificables se encuentran, por ejemplo, factores genéticos hereditarios, ¿ok? El sexo, la edad. No podemos modificar esos factores de riesgo. Sin embargo, también hay factores de riesgo modificables como son la hipertensión arterial, el sobrepeso, el sedentarismo, el uso de tabaco, problemas de colesterol o triglicéridos, diabetes. Todos esos problemas pueden ser o eliminados o controlados, haciendo que el riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio se disminuya. Doctor, ¿qué debemos hacer después de un infarto agudo? Las personas sobrevivientes de un infarto agudo de miocardio tienen muchas cosas que hacer en su seguimiento. Principalmente el manejo de los factores de riesgo para tratar de minimizar un segundo evento. ¿Okay? Es decir, si el paciente es hipertenso, debe controlarse su presión arterial. Si el paciente es diabético, debe bajar sus niveles de glucosa en sangre. Si el paciente fuma, debe cesar completamente el hábito tabáquico. Si el paciente es sedentario, debe iniciar un plan de entrenamiento físico. ¿Okay? Y la rehabilitación, que va desde lo físico hasta inclusive lo psicológico, debe ir persiguiendo el objetivo de reinsertar a esa persona a una vida normal, tanto desde el punto de vista social, laboral, personal, sexual, haciendo que la persona pueda nuevamente tener una vida absolutamente normal. El riesgo que tiene una persona de tener un segundo evento de infarto agudo de miocardio después de haber sobrevivido de un evento previo es elevado. Y el manejo de los factores de riesgo es imperativo. Las personas que identifiquen factores de riesgo para desarrollar un infarto agudo de miocardio, el consejo más importante es asistir a la consulta con su médico, sea médico general, médico familiar, médico internista o médico cardiólogo, para tratar de manejar esas situaciones que ponen en riesgo a la persona de desarrollar el infarto. Y si ya lo tuvo, el seguimiento periódico en la consulta de cardiología también es muy importante. ¿Para qué? Para tratar de evitar la aparición de un segundo evento o el desarrollo de complicaciones a corto, mediano o largo plazo que un evento como este puede traer para el paciente. Al doctor Adrián le agradecemos por esta información y a ustedes por acompañarnos en este espacio. Recuerden dejarnos sus opiniones y sugerencias aquí en nuestra caja de comentarios y seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar conectados en el próximo programa.